nuestro espacio de filosofía CB9 veremos el tema el vitalismo de Kierkegaard. Los puntos que analizaremos serán: semblanza de Søren Kierkegaard. ¿Qué es el vitalismo de Kierkegaard? Los estadios ético, estético y religioso. Concepto de angustia de acuerdo a Kierkegaard. Y razón versus fe. Ahora explicaremos cada uno de los puntos que les hemos mencionado. Semblanza de Søren. Fue un filósofo danés considerado el precursor de la filosofía existencial, que luchó contra la filosofía especulativa y discutió los propósitos, causas y consecuencias de las acciones humanas en el contexto de la realidad del individuo. Søren nació en Copenhague, Dinamarca, el 5 de mayo de 1813. Su padre marcó profundamente su personalidad y creó una base para muchas de sus obras futuras. Se dice que su padre fue pastor en su juventud y que un episodio traumático destruyó su fe. Él creía que había recibido la ira de Dios por enviudar e impregnar a la madre de sus hijos antes de casarse. Creía que sus hijos no sobrevivirían y 5 de ellos murieron. En 1830, Søren ingresó en el curso de teología de la Universidad de Copenhague, pero abandonó el curso y se dedicó a la filosofía. Con la muerte de su padre en 1838, heredó una gran fortuna que le permitió dedicarse solo a sus estudios. Concluyó su doctorado en teología en 1841, cuando defendió su tesis titulada "El concepto de la ironía siempre referida a Sócrates". Se dice que nunca quiso ser ordenado ministro de la Iglesia luterana. ¿Qué es? Afirma que el yo que no elige fundamentarse en el absoluto, en realidad no ha elegido, porque entonces el hombre se pierde en lo inmediato de lo estético, o en la posibilidad infinita de la reflexión, y no se determina como espíritu, es decir, carece de un yo auténtico. Estadio ético. Mientras que el héroe trágico puede encontrar ayuda en la ética como bien general, el caballero de la fe se encuentra solo frente a la ejecución de su acto y a la arbitrariedad de Dios. Solo le queda la obediencia irracional y no podrá hablar del mandato dado que no podrá dar más razón que su propia fe. Angustia. La angustia es el vértigo de la libertad, un vértigo que surge cuando la libertad echa la vista hacia abajo, por los derroteros de su propia posibilidad, aferrándose a la finitud para sostenerse en ese vértigo. La libertad cae desmayada y cuando se incorpora de nuevo ve que es culpable. El hombre ético teme hacerse culpable, ya que la culpa es lo contrario de la libertad, pero al mirar el futuro ve a la culpa como una posibilidad y se angustia, colocándolo frente a sus propios límites. La angustia pone al hombre ante lo único inconmovible, Dios, empujándolo a dar el salto a la existencia religiosa. El estado ético busca hacer el bien y evitar el mal. Estadio estético. Lo estético engloba el contenido del primer estadio de la existencia que se expresa por medio de la inmediatez, la comprensión finita, la ironía sin interioridad, parte de un estado de inconsciencia o ignorancia original. Los representantes mayores de este estadio son Don Juan, Fausto y el judío errante. Ilustrativo de este estadio es el ensayo estético en el cual analiza el Don Juan de Mozart, otorgándole a su autor un lugar privilegiado entre los hombres inmortales, cuyos nombres y obras nunca serán olvidados porque los recuerdan la eternidad, aquella eternidad que no está fuera del tiempo, sino dentro de la misma temporalidad. Además de la sensualidad y el heroísmo, el deseo, la pena y el dolor son los datos sensibles del sujeto perteneciente a este estadio. El deseo no logra atraer de todo su objeto y no porque éste sea infinito, sino porque el deseo es incapaz de convertir esa infinitud en objeto propio. El estadio estético busca conseguir el placer y evitar el dolor.
estadio religioso, ilustrado según la genealogía del autor por la figura trágica de Antígona, que no podrá olvidar la culpa original, la culpabilidad hereditaria que determina el sufrimiento. Antígona permanece ligada a un linaje, está incluida en la cadena generacional, es parte de la serie Cuándo como una entre otras. Estará orgullosa de haber sido elegida por los dioses para salvaguardar la gloria y el honor de la familia de Edipo. Ella es silencio, está llena de misterios. En este retorno sobre sí misma, en su reflexión, carga con una pena que, engendrado dolor, la hace nacer a ella misma a partir de ese dolor. El estadio religioso se refiere a agradecer a Dios y no defraudarlo. El concierto, de acuerdo a Kierkegaard, trazó el camino del negativismo, es decir, de una filosofía que parte de lo negativo en cuanto al valor, para tomar de él una referencia a lo positivo en cuanto al valor. Así, la angustia y la desesperación constituyen la base de partida para un acuerdo sobre una vida sin angustia ni desesperación. Versus fe. La razón es la virtud que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlos, así como de deducir o inducir conceptos diferentes a los que ya se dominan. La fe para Soren no es regida por una lógica capaz de ser explicada racionalmente. Por ello, el salto de la fe representado por Abraham es la prueba del reconocimiento de lo racional, como llave para la comprensión de lo irracional, donado por lo trascendental. En resumen, Soren fue el padre del existencialismo. Su padre marcó su vida. Su vitalismo refiere que la persona se pierde en lo estético. El estadio estético busca placer evitando dolor. El estadio ético busca el bien evitando el mal, y el estadio religioso busca agradecer a Dios y no defraudarlo. La angustia y la desesperación es una base de la partida para una vida sin angustia y desesperación. Finalmente, una reflexión sobre el tema. Kierkegaard concluye afirmando que la fe es una pasión que empieza donde la razón termina y no implica la superación de la miseria, el tormento y la paradoja, sino una aceptación. Nos despedimos diciendo carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende y logra algo nuevo cada día.